Gloria sea al Señor. Damos gracias al Señor porque esta noche podemos entrar a la hermosa paz de sus hogares, agradeciéndole al Señor por sus cuidados, sus misericordias que son para siempre, mis hermanos preciosos. Yo quiero en esta hora alabar al nombre del Señor, hermano, porque como si nada, ya estamos encaminándonos, ovejitas, y estamos ya a medio año de este que es el segundo año del conocimiento de la pandemia. Y digo, debería de ser tercer año porque la realidad es que esto se desató en el mes de octubre del 2019. Para cuando se hizo oficial, público y general, pues ya era el mes de enero del 20, y en tanto que se dieron los primeros casos en mi país, pues ya corría el mes de marzo, hermano, llegando casi a abril. Sin embargo, hermanos, yo no puedo todavía decir que estamos totalmente fuera de los peligros inherentes a lo que esta maldad hecha por el hombre puede generar. De hecho, pues les comento que quiero poner delante de ustedes que oremos con especial ahínco, con especial dedicación, hermano, por la familia Rosales de cualquier parte del mundo, que el día de hoy se les dio positivo a una buena cantidad de todo ese núcleo, que es un hogar muy contrito, muy unido, muy de Dios, hermanos. Y tenemos que lamentar que si hay personas ya de edad avanzada con enfermedades alternas. También quiero que pidamos por la vida de un hermano y un amigo muy apreciado, 54 años él, 85 su amada madre, que también ingresaron a los hospitales, hermano, que se han generado para esta necesidad. Por lo cual yo quiero, hermanos, suplicarles que por favor mantengamos todavía, hermano, cuidado, distancia, no nos relajemos. El día de hoy hice llegar a todos los contactos y amigos que tengo en el WhatsApp la comunicación, el audio que nos envió nuestra hermana Alicia. Ella es argentina, vive en Argentina y está en lo más candente de esa enfermedad, hermanos. Y ella ante todo no se queja para con Dios, sino que ella lo que hace ahí, hermano, es de veras llamarnos la atención a que por favor nos cuidemos, que no nos relajemos, la confianza puesta en la mano de Dios, pero también no nos salgamos de la seguridad de la barca, más si vemos que hay tormenta, ovejitas. Aunado a esto, hermanos y ovejas de mi Señor, quiero testificar con gratitud en mi alma que el día domingo salió también de los hospitales que se generan en esta necesidad el comisario, nuestro hermano Javier López. Gracias al Señor que él ya salió totalmente negativo, como es normal, hermanos preciosos, débil, cansado, gastado, pero potente en Cristo, sabiendo que el único que puede ponerle fecha, día, calendario a nuestros días sobre esta tierra es Jesucristo, porque Él nos compró en la cruz del Calvario y la Biblia dice que hechura suya somos, que fuimos creados, hermanos preciosos, para andar en buenas obras. Yo también quiero agradecer por la vida de mi hermano Antonio Andrino, que también, hermanos, pasó por una batalla, hermano, de esas que solamente Satanás puede crear, hermano, pero la Biblia dice, no, el hermano Jairo, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Así que yo agradezco por la vida de mi hermano Tono, que ya está, hermano, descansando, está reponiendo las fuerzas que le han sido dadas como las del búfalo blanco, hermano. Así que agradezco pues al Señor por todas las muestras de cariño, solidaridad para nuestros enfermos, sabiendo, hermano precioso, que aquí no soltamos a nadie de la oración. Por eso me interesa que todos aquellos que piden oración nos vayan indicando cómo van, hermanos, para que entonces podamos soltarlos a ellos de una especie de oración y podamos seguir orando por otros que están entrando a batallas, hermano. Tal es el caso de mi hermana Maíba, que nos ha pedido que oremos especialmente
por sus necesidades físicas. Nuestro hermano Oscar Zulá, también hermano, vamos a orar por la vida de nuestro hermano Coca allá en su casa. Quiero orar por la vida de Carlos Humberto Ramírez García, mi cuñado hermano, también yo creo en esta hora, amado cuñado, que el Señor pone su mano de poder graciosa, todopoderosa, todo suficiente en tu cuerpo. Y quiero también poner la familia de nuestra hermana Orfe, sabiendo que Dios tiene potencia para que nuestros hijos, en el caso Jorgito, mantenga sus ojos puestos en el autor y en el consumador de la fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero pedirle que usted busque el segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, por favor, y versículo 11. Segundo libro de las Crónicas de Israel. Crónicas de Israel, capítulo 16 y versículo 11. Si usted fuera tan amable, hermano. Y mientras usted lo busca, quiero mencionarle algo. Mi pastor, yo no sé, hermano, hace tal vez 40 años comenzó a acuñar la siguiente frase. Él decía que en los últimos días la guerra sería luz contra luz. Y es bien difícil, hermano, el hecho de distinguir luces, si de efectos de iluminación o incandilación se trata. Porque incandilado es incandilado, independiente si es luz de forma fósil, si es luz solar, si es luz LED, si es la luz que sea, hermano. Si el efecto que trae es querer enceguecer, enceguece. Ahora, ovejitas, miren, ¿por qué decía mi pastor que en la última época iba a ser batalla de luz contra luz? Porque fíjense que cuando nuestro padre Moisés, que fuimos todos de los dos campamentos, la Biblia dice que Dios hizo un Mahanaim, hizo un solo campamento, de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Entonces la Biblia nos unió a los dos campamentos y ahora pues nosotros usamos el Antiguo Testamento como un testamento nuestro porque fuimos agregados, hermano, a la mata, a la raíz original, a la planta básica. Y de hecho de ahí fueron arrancados los israelíes, pero no la familia de Dios. La familia de Dios continúa, hermano, de tal manera que aquellos que agradaron a Jehová Dios continúan en la rama original, en la mata original del Dios viviente. Ahora, yo quiero decirles algo. Cuando nuestro padre Moisés llega delante de Faraón y tira la vara que él lleva en su mano como el Señor se lo ordenó, usted recordará, hermano, que la vara de nuestro padre Moisés cobró vida, se hizo una serpiente. Pues la Biblia enseña, hermano, que en apariencia Janes y Jambres, los brujos que tenía ahí, los hombres que movían las potestades caídas del diablo, tiraron también sus varas y estas cobraron vida, se animaron y trajeron más brujos, y total que la cantidad que había con respecto a Moisés era insuperable, era uno contra yo no sé qué cantidad de varas hechas serpientes. De hecho, las primeras 3 plagas, si usted lo lee en el libro del Éxodo, las replicaron los brujos de Egipto, hermano. O sea, esto no era algo en lo que no hubiera poder. Y hablando de poder, pues también en el huerto del Edén, ovejas del Señor, escúchenme. Ahí estaba, el problema del huerto no eran las voces, porque estaba la voz de Adán para su mujer Eva, estaba la voz de Dios para Adán, y estaba la voz de la serpiente que también entró al huerto. O sea, en el huerto habían voces, hermano. El problema del humano y de la humanidad no es que no haya quien le hable. El problema del humano es quién le habla, ovejas, y a quien él finalmente le va a hacer caso para dejarse enseñar. Porque todo humano se va a dejar enseñar por algo. Ahora ustedes y yo tenemos la promesa gloriosa de Jehová que él dijo: mas tus hijos serán enseñados por Jehová. Y usted reciba esa palabra y diga: donde quiera que estén mis hijos están siendo enseñados por Jehová. Él es el que les aconseja, Él les habla, Él les estorba, Él abre puertas, Él les cierra puertas, porque para siempre es su misericordia. Tus hijos no están vilipendiando, ni tus hijos están a la deriva, hermano, buscando ventos o no. Ellos tienen de parte de Jehová un trazo en sus vidas, aunque tal vez de momento ellos crean que no, que ellos gobiernan. Mentira, hermano. La Biblia dice: cree tú y serán salvos tú
y toda tu casa. Y nosotros en esta hora tenemos que hacer nuestra la palabra. Si no, hermano, no estamos haciendo nada. Pero yo vuelvo sin salir del contexto. Escúcheme, ovejita. El Señor declaró que el tiempo final iba a ser de guerra de poderes. Y lo peor, hermano, que en el Nuevo Testamento, para ser ya posteriores a lo que hemos mencionado hoy, la Biblia dice que Satanás se convierte en ángel de luz. ¿Por qué no menciona la Biblia que él se convierta en algo distinto? ¿Por qué tiene que mencionar que él se convierte en un ángel de luz? ¿Por qué es esa simetría? ¿Por qué habiendo más cosas que seguro él toma esa ambigüedad amorfa, hermano, o con vermiforme? ¿Por qué menciona la Biblia de ángeles de luz? Porque entonces es un ángel de luz copiado por otro ángel caído que se convierte en ángel de luz también. Alguien que nos pueda decir amén de los hermanos que nos estaban oyendo por acá. Vamos a orar por Tesh también, que está malita, nuestra hermana Esther González, en el nombre del Señor. Entonces yo vuelvo a la palabra. Fíjense, hermanos, la Biblia dice que Satanás se convierte en ángel de luz. Si usted quiere la base bíblica, aquí se las estoy dando. Entonces está el ángel de luz de Dios, que está de pie, que está en obediencia, que está bien, y está Satanás, que se convierte en ángel de luz. No sé si logra ver que es luz contra luz, porque el problema es que los indoctos van a creer que esa luz es una luz de Dios. ¿Cómo más se lo explico? Con el anticristo, hermano. La Biblia menciona que va a engañar a los hebreos, ovejas del Señor. Porque el Señor dijo, no me recibisteis a mí, que vine en el nombre de mi Padre, pero vendrá otro en su propio nombre, y a ese sí lo recibiréis. Y fíjese, hermano, que muchas veces las sentencias de Dios no se ejecutan en el momento, y muchas otras, como Ananías y Zafiras, en el instante, hizo facto. Porque en el caso, ovejas del pueblo de Dios, ya lleva 2000 años que esa profecía no ha cobrado vida del todo. Fíjese que hace unos días se levantó entre el pueblo israelita, pero acuso decir, por favor preste atención, dentro del pueblo verticalmente radical hebreo, dentro de los judíos ortodoxos, se levantó un hombre que se llama Jesquillahu, o se llamaba Jesquillahu, y lo empezaron a reconocer como el Mesías, y tenía la edad, tenía 1000 cosas, y lo peor que muchos de los que lo estaban reconociendo eran de los maestros hebreos ya viejos, hermanos, los que saben la Torá de memoria y de rememoria, y que hablan entre 5, 6, 7 idiomas, hermano, y eso no es posible. ¿Cómo van a recibir al Mesías si el Mesías vino hace 2000 años, murió, resucitó y se fue? Y ahora está entre nosotros, pero oiga, por espíritu. Pero ¿qué pasó con este hombre? Que se empezó a volver una cuestión viral, hermano, porque ya ve que los medios ahora han demostrado ser más poderosos que la verdad. Se lo repito, los medios digitales han demostrado ser más poderosos que la verdad, de tal manera que una mentira se puede volver en los medios virales una mentira gigantesca que parece la verdad, porque hay movimiento, o sea, videos, hay fotos, montajes, editadas, y toda la gente creyendo. No digamos antes que solo eran rumores linguales que se pasaban de persona a persona urbanamente, no ovejas. Estamos viviendo una época masificada por los poderes de comunicación, y debemos de estar atentos a la voz de Dios. Se lo repito, el problema del huerto no es que no hubiera quien hablara. El problema del huerto es que la Biblia en el Nuevo Testamento dice: probad los espíritus. ¿Por qué? Porque no solo los espíritus de Dios hablan. Hermano, mire, Eva debió de haberle dicho a Adán: me está hablando el ser piente, el ser de pie, me está hablando un querub, y habla cosas profundas de Dios. Pero ella no fue a su autoridad también saber dónde estaba. Se hizo una mezcolanza que el día de hoy no hemos determinado de pagar esas consecuencias los humanos.
ovejitas en el amor del Señor, escuche qué terrible es esto. Ahora mi pregunta entonces es, ¿por qué dice la Biblia, hablando Pablo? Porque aquí vienen tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. ¿A quién se refería Pablo ahí? ¿Será que se refería a la gente del mundo? Hermano, la gente del mundo no quiere nada con Dios. La gente del mundo solo se han ido abriendo los espacios sociales nuevamente y hermano, están gastándose lo que ahorraron este año y medio, casi 2, de encierro, de precauciones, de temores, de angustias. Ellos se están desbocando en eso. O sea que no hablaba la Biblia al mundo. La Biblia estaba diciéndole a la iglesia, iglesia de Cristo, que vas a estar 2000 años después, 1950 años después de que se escribió el Nuevo Testamento. Ten cuidado, porque no van a venir días en que no van a escuchar el verdadero mensaje de Dios, el mensaje ungido de Jehová de los ejércitos. Y desdichadamente, hermano, estamos viendo esos tiempos venir. Y cabalmente, hermano, está escrito en el libro de 2 de Timoteo capítulo 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, y el problema es que a uno le rasca algo, le pica algo, se rasca y no se detiene hasta que uno se hace una llaga de tanto rascarse, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, hermano, escúcheme. Nosotros estamos ya en este tiempo. Ahora, ¿qué tenemos que esperar? Es una batalla de luz contra luz, hermano. Y quiere que le dé un ejemplo. Se lo voy a dar en el temor del Señor. Se recuerda que predicamos ovejas del Señor sobre los tábanos el año de la vacunación. Se recuerda que predicamos, hermano, que era un año de confusión. Este es un año de confusión, hermanos. Antes de que siquiera se pusiese la primer dosis de la vacuna, el Señor me habló a mí y a millones de siervos, cientos de millones de siervos que Él tiene diseminados en esta hermosa tierra, que venía un tiempo, hermano, de confusión. ¿Por qué? Porque decían nuestros sagrados abuelos que en río revuelto ganancia de pescadores. Fíjese, hermano, que nosotros no tenemos entendimiento de la profundidad de esta palabra. Pero fíjese que cuando empieza a llover, se les llama turbias en algunos lugares. Empieza a subir el nivel normal del cauce fluvial y cuando sube trae mucha basura. Esto atonta a los peces porque, mire, arruina la composición estándar del agua, haciendo que ellos no puedan respirar bien. Y cuando viene eso, la gente se prepara porque los peces se atontan y basta con acercarse a las orillas de los ríos y poder traer a sus viviendas la ganancia del río revuelto. Entonces, ¿cómo así? Cuando empiezan a tirar chismes, mentiras, calumnias, difamaciones en el río de la corriente de su familia, en la corriente de su país, en la corriente informativa, aleluya, si el periódico que tú compras es un río revuelto, hermano, en el que viene verdad, viene mentira, viene odio, enojo, componendas, situaciones políticas, avaricia, amor al dinero, sábelo, que lo que va a quitar es la respiración y rapidito se dejan agarrar los pececitos, hermano, aleluya. Tanto es así que en las noticias de un país que yo conozco se sacó la información que hay más de 560 puestos de vacunación y se llamó a la nación, a la población de esa nación a vacunarse. Y ahí van los ancianos, hermano, a las 5 de la mañana. Ya ve que el anciano, hermano, es muy disciplinado, a las 5 de la mañana haciendo colas, para que a las 9 que va llegando le da la gana a los encargados de los dichos lugares, no tenemos vacuna, vuelva dentro de una semana, vuelva dentro de 15 días, le mandaremos un mensaje, venga, hermano precioso, mire, las noticias de verdad, le digo, en medio de la necesidad, una noticia te puede salvar o te puede terminar de destruir. Yo escuché hace muchos años en alguna editora que en una guerra lo primero que se pierde es la verdad, porque sabe que el humano ante la verdad retrocede, saben que el humano ante la verdad huye. En este país, en mi país Guatemala, uno de los primeros presidentes, y usted puede estudiar,
en la historia universal de mi país que uno de los presidentes, hermano, venía desde las áreas del occidente, fíjese, y mandó adelantos, mandó heraldos delante de él, diciendo que venía con 5,000 hombres armados a caballo, en carretas, a tomar, hermano precioso, el gobierno de Guatemala, que era una época muy revolucionaria, muy convulsiva, y hermano, efectivamente se asustaron, dejaron, y él gobernó Guatemala a través de mentiras. Entonces, ¿qué hizo él? Peleó luz contra luz, solo que esta, una luz tenue usada por Satanás, y esta la luz de Dios. Por eso la Biblia dice, hermanos, en tu luz veremos la luz. Tenemos que tener cuidado, ovejas, pero yo quiero que leamos, por favor, un momento la palabra del Señor. La Biblia dice, mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 del reinado de Asa, enfermó gravemente de los pies. Hermano, no hay que enfermarnos de nada, pero menos de los pies. Porque la Biblia dice, lumbrera es a mis pies tu palabra. Luz es tu palabra a mis pies. Los pies, dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio. Hermano, debemos mantenernos en el camino, que nuestros pies anden por el camino. Pues este hombre nos está indicando la palabra de que se enfermó a causa de la enfermedad o por qué. Y dice la Biblia, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Mire pues qué delicado, hermano. Fíjese qué delicado es esto. Porque Dios sabe, hermano, que hemos buscado su rostro. En medio de esta enfermedad, ¿qué médicos, hermano? Si en los primeros días de esta enfermedad desgraciada, hermano, perdóneme, que tanto daño nos ha causado. Hoy pasábamos, hermano, con Marián viendo algunos locales gigantescos, vacíos, hermano, porque no soportaron, hermano, de mi corazón, esta batalla de orden entre tantas económica. Pero entonces aquí la Biblia dice que él buscó primero a los médicos. Nosotros buscamos a Dios desde un inicio, porque si usted buscaba médicos no habían. Recuérdese que este fue un temor generalizado, hermano, precioso. Oh, hermano, y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en su ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran duelo en su honor. Miren, hermanos preciosos, no cabe duda, y aquí yo quiero pedirle que usted, en el nombre del Señor, preste atención, procure dejar un momentito lo que está haciendo, postérguelo para cuando terminemos de orar. Pero aquí la Biblia nos está enseñando que este era un hombre importante para Israel. Pero mire, quite lo macro importante que él era y tráigalo a la célula de su hogar. En su hogar hay un rey, hay una reina. El rey tal vez sea su papá. Si su papá ya no está, es su mamaita, que es la cabeza de hogar. Puede ser la abuela, puede ser la bisabuela, yo no sé, hermano. Pero hay alguien que importa para nosotros. Y la escritura enseña que en el caso de Asa, enfermó de los pies. Y una vez que murió de esa enfermedad, a este santo varón, la Biblia dice que pusieron su cuerpo en un ataúd. O sea, hermano, mire, sea lo que sea, hay un lugar a donde se le puede ir a llorar a los restos de alguien que amamos. Como todos aprendimos desde que yo tengo memoria. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahora? Que hay mucha gente que finalmente no sabe dónde quedaron los restos de su familia. O que, bueno, en mi país quiero decirles algo, hay un cementerio famoso, el cementerio general o público, el cementerio de la Verbena, que creo que también es público. Hermano, ahí se adelantaron a hacer cantidades, hermano, de sepulcros, únicamente que en fosas comunes, ¿me entiende lo que le digo? Preparándose para lo que venía. Fíjese cómo somos los humanos, que en lugar de prepararnos con medicamentos, con puestos de salud, que creo que también se hizo,
ahí más fue, apurémonos con los muertos, hermano, bendito sea el Señor, que creo que se compraron 250 o 300,000 bolsas para muertos, y bendito sea mi Dios que por estos tristes efectos, creo que van como 8,500 o 9,000 personas que han fallecido por el virus en mi país, Guatemala. Ahora, hermano, escuche, la Biblia dice, le pusieron en su ataúd y le llevaron al sepulcro que él mismo había hecho en la ciudad de sus ancestros. Hermano, dichosos los humanos que tienen, digamos, la economía, que tienen la versatilidad del dinero para poder preparar con mucha antelación sus exequias, que arreglan, hermano, sus áreas luctuosas, porque tienen la economía. Pero oiga, este hombre lo preparó. Y hermano precioso, escuche, por lo menos tuvo él 2 años para arreglar su camino delante de Dios. Aunque ya no hubiera retroceso en los designios de Dios con respecto al día en que él había de morir, sí pudo él todavía ordenar su casa, es lo que quiero mencionarle. Pero aquí la Biblia dice algo más, hermano, que hicieron gran luto por el gran duelo. Lo lloraron en cuerpo presente, en capilla ardiente, hermano. Cosa que en estos efectos no se ha podido hacer, por lo menos no en los inicios, hasta hace como tal vez unos 3 meses para atrás, que se le perdió el verdadero culto que se le estaba haciendo a esta enfermedad, que se le perdió el terror que se le dio como agregado a esta enfermedad, porque hermanos, se los testifico, el día de hoy dieron positivo como 8 o 10 personas, otras que entraron a los hospitales de seguridad anticovid que se han generado de momento por emergencia. O sea, esto, hermano, mire, escúcheme por favor. En los gobiernos que estamos oyendo, mi país al parecer es el penúltimo en toda América en el tema de vacunación. Creo que únicamente antecedido por Haití y muy probablemente postergado por Honduras, pero la realidad es que nosotros como país creo que llevamos un 0.5% de la totalidad de un 100% que es mi nación. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque fíjese que yo escuché en las noticias que en cierto país de la tierra, perdóneme que yo hable así usted, yo sé que usted me entiende a donde yo me refiero, pero las plataformas en las que predicamos son monitoreadas, hermanos. Si usted no lo sabía, a nosotros ya nos han enviado algunas notificaciones en las cuales tengamos cuidado con las expresiones. Entonces los robots, la inteligencia artificial escucha las palabras, las concatena para saber si lo que se está dando es un mensaje, como ellos le llaman, de odio, de oposición. Hermano, mire, Dios sabe que no es así, pero yo no voy a dejar de decir la verdad, hermano. El Señor le dijo a los reyes de su tiempo que eran zorras, hermano. El maestro era tremendo, hermano. Y Pedro dijo, como el perro vuelve a su vómito y el cerdo bañado vuelve, hermano, a la porqueriza, así es el humano que deja a Dios y vuelve a sus antiguos hechos. Ahora, escúcheme, hermano. Pues este mandatario está ya por enviar a los niños a la escuela sin ni siquiera el 1% de vacunación de su país. Y debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque los niños son los más infectocontagiosos. Ellos como tal sobrepasan súper bien la enfermedad únicamente dando muestras de una gripe, si usted quiere. Pero a quien ellos se lo transmiten, ellos lo potencializan por todos sus niveles y la forma en que crearon este virus. Entonces digo yo en mi corazón, hermano, si no hay vacuna en esa nación y se está enviando a los chicos de nuevo a la escuela, ¿qué es lo que se está enviando? Se está enviando a alguien con una palangana a acarrear virus y traerlo a casa. Que el Señor Jesús en esta hora avergüence a sus enemigos. Y fíjese por dónde quiero ir yo, ovejitas de mi Señor, porque algunas personas me dijo, vos, pero los chicos tienen que volver a la escuela. Correcto, yo estoy de acuerdo. Es más, nunca se debió haber cerrado tan esprofesa y radicalmente como se cerraron muchas cosas. Porque aquí yo no estoy inventando el agua azucarada, hermano.
todos sabemos que esta fue la enfermedad que enriqueció a unos pocos, los hizo archirrequete contra ultratera millonarios, hermano. Y a otros los trajo a una quiebra estrepitosa que no han terminado de caer. Entonces, esto no es algo que yo lo diga de una forma individual, esto es algo colectivo que todos sabemos. Y aquí la escritura dice, hermano, que lo pusieron en un ataúd el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas. O sea que estos hombres que conocían, hermano, cómo hacer la simbiosis en olores, fragancias, plantas aromáticas, especies aromáticas. Hay especies que nacieron solo para aroma. Usted no conoce a gente así, hermano. Hay hijos, hermano, que nacieron para dar frutos. Que ellos, hermano. Pero hay hijos que ellos son perfumistas, ellos nacieron para hablar, para dar clases, ellos son de un escritorio, ellos son de donde usted los deja, ahí los encuentra. Hay otros que hay que ponerles GPS, alabe a Jehová y disimule, hermano, en esta hora. Pero oiga, la Biblia dice que esencias de perfumes, esencias aromáticas, y hace de una vez la salvedad ovejita, que también la Biblia dice llenaron de perfumes. Ahí es donde está la grande diferencia. Por eso yo quiero en esta noche decirle lo siguiente: amaban a Asa, porque muerto él ya no había quien diera órdenes. Miren, cuando yo me muera hacen esto y lo otro, así todos dicen lo mismo y nadie les hace caso, hermano, a no ser que haya dinero de por medio y que esté textualizado en el documento que para ese efecto se haya hecho como un testamento. La gente no haría caso. Si no hacen tal cosa, entonces no les dan su herencia, ¿me entiende? Pero este hombre murió y la Biblia dice que hicieron gran duelo, hicieron luto, llenaron perfumes, trajeron especies aromáticas. Entonces unas eran las que se ponían dentro, hermano, del ataúd, y otras eran las que se echaban fuera para todos los penitentes que llegaban ahí, hermano precioso. Mire cómo es el evangelio. El evangelio no solo en su misericordia quita los males olores, aleluya, hermano, de todos los que hemos venido a Cristo con malos olores de cóleras, malos olores de iras, malos olores, hermano, de división, de odio, de faltas de perdón. Y Él pone en su misericordia, hermano, perfumes que vayan dando nuevos testimonios de tus obras, que Dios hace, hermano, que hayan especies aromáticas, como que tus propios hijos digan ellos: no, mi papá sí ha ido teniendo un cambio, mi mamá también, ahora ya me compran más pares de zapatos y nuevos celulares, dicen los niños, hermano, mire, también que me caigan bien. Pero algo dicen ellos de tu comportamiento, hermano, porque antes estábamos muertos y el muerto hiede, como decían los abuelos, que el muerto a los 3 días hiede, ¿verdad, hermano? El muerto y el arrimado, decían los abuelos. Pues entonces el Señor generó especies aromáticas, perfumes, hermano, en tanto que la nueva vida que hay en nosotros es superior a la vida anterior, al viejo hombre que todavía está en sus delitos, que todavía peca, se enoja, lastima, lo lastiman, hermano precioso. Pero una vez que esto terminó, la Biblia dice, e hicieron un gran fuego en su honor. Escúcheme pues, oveja. No cabe duda que nosotros los humanos queremos honores a toda época. Aquí me llama la atención porque ya hay gente, hermano, oiga pues, hablando siempre en el contexto de luz contra luz, hay gente que va a hacer de la muerte de otros un gran fuego. No sé si me entiende. Como hacer una gran pancarta, hacer un gran vinil, hacer un gran banner, hacer una gran propaganda por la muerte de alguien. Por ejemplo, hermano, mire, cayó una gran lluvia y hay cantidades de muertos. Pero ¿por qué no dice cuántos muertos o un aproximado? Porque él lo que quiere es vender la nota, vender la edición, vender el periódico, vender la noticia, y entonces genera esa grande expectativa. Entonces oiga lo que hicieron aquí. El fuego ya no era para él. El fuego era para darle lugar al nuevo rey. El fuego era para generar temor en los enemigos y doblegar a los súbditos todavía de una mejor manera para el nuevo reinado que se iba a levantar tras la desaparición del actual, que en este caso era el mencionado rey Asa.
Entonces, nosotros veamos, hermano, el humano es el mismo hombre. Desde sus protos, hermano, desde sus épocas tempranas, desde el inicio hasta las épocas tardías, el hombre es el mismo. Se va tecnificando, genera herramientas, tiene apoyos, genera, hermano, muletas para poderse mover, pero es el mismo, hermano. Hicieron un gran fuego, pero yo quiero pasar a lo siguiente. Reinó en su lugar Josafat, su hijo. Aquí ya saltó la liebre, mire pues, hermano. El cual se hizo fuerte contra Israel. Ahí, si usted no lo sabía, para los que no entienden qué está pasando acá, porque yo sé que hay quienes sí lo entienden. Si alguien está entendiendo lo que estamos leyendo hoy y predicando, diga amén. Pero si alguien no entiende, ¿por qué dice que Josafat, rey de Israel, de Judá, hijo de Asa, se hizo fuerte contra Israel? ¿Cómo así, hermano? Contra sus propios hermanos está diciendo. ¿O hay otro pueblo en la Biblia que se llamaba Israel? No, está hablando de sus propios hermanos. Tanto es así que oiga lo que dice. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado para sí. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los caminos primeros de David. Oiga, se lo repito. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales. Entonces, óigame pues, hermano, aquí por favor vayamos poniendo ya sobre la mesa en contexto las piezas. Se muere un rey, levanta el Señor al hijo del rey que ahora ya está muerto, pasado. Se hace una gran pompa, fanfarrias, hermano, vítores, a fin de que este hombre tenga un push. Eso es lo que ahora se llamaría un trending, que sea tendencia, ¿él me entiende? Le dan publicidad y lo ponen. Y él lo que hace es, hermano, dice, y se fortaleció en contra de Israel. Pero no solo dice eso, también dice, y estaba Jehová con Josafat. Ahora, que era el nuevo rey. Ahora, ¿qué pasó ahí? Cuando el rey David, el dulce cantor de Israel, del que Jehová dijo, este hará todo lo que yo quiero. Oiga pues, hermano, qué cosa tan maravillosa, hermano. Porque ahora Dios del cielo, cuando se levanta su hijo Salomón y este muere, se fue dividiendo el reino. Fueron gastando el reino. Tal vez no pasó en el reinado de Salomón como lo que iba a venir en el hijo de Salomón. Porque muchas veces, hermano, no se cosecha lo que se siembra en la misma generación. Tanto de lo bueno como de lo malo, hermano. Hay que ser honestos. Hay gente, hermano, que sufrió, peleó contra todas las adversidades y él no vio en vida sus beneficios, pero lo vieron sus hijos o los hijos de sus hijos o la tercera generación en adelante, hermano, de todo el trabajo que sus manos en manera limpia hicieron y mala también. Pero escuche, cuando se dividió el reino de Israel, ellos eran 12 hermanos, ¿se acuerda? Ellos eran 12 hermanos. Entonces 2 hermanos se quedaron fieles a toda la enseñanza del rey David, siendo Judá y siendo Benjamín, el más pequeño de los hermanos. Ellos caminaron. Y los otros 10 hermanos fundaron su propio estado dentro de Israel. Ellos formaron su propio templo, levantaron altares, tenían sacerdotes, tenían dogmas, usaban la misma Torá a conveniencia, pero se partió en 2. Y la Biblia, hablando, Jesús dice que un reino dividido contra sí mismo no prosperará. Por eso nosotros tenemos que procurar la paz entre nosotros. Tenemos que procurar la paz entre la pareja, la paz entre los hijos, cuando estos van creciendo y se hacen pubertos, porque pueden generar peso, desbalance. No es solo hacer que el barco flote, hermano, sino que la carga del barco esté concéntrica. No solo es hacer que el avión vuele, sino que lo que va dentro del avión esté puesto de tal manera que el avión no se desbalancee y por esto se caiga y perezca todo lo que en su interior hay. Igual son las familias. No menosprecies a los chicos cuando te dicen no a algo todos,
porque ellos pueden generar una fuerza espiritual dentro del hogar que después se paga con creces, se paga caro. Hermanos, en el amor del Señor, esta es la hora en que tenemos que entender que Israel se dividió y empezaron los hermanos a pelear con los hermanos. Mira, vos voy a ir al templo, vení conmigo. ¿Cuál templo? Si aquí tenemos templo nosotros también en Israel, vos. Y mira, ¿sabes qué es lo mejor? Que aquí también podemos hacer esto y hacer lo otro, que nos permiten de todo, siempre y cuando traigamos las ofrendas, aleluya, traigamos los diezmos, de gloria a Dios y diga yo no soy de esos. Y aquí no nos exigen tanto como allá. Como hay gente que dice, si es que en mi iglesia sí le permiten a uno ir a bailar, drogarse, tener homogeneidades dentro de los deseos afectivos. Hermano, escúcheme, por amor al Señor, lo más difícil para Israel no era que sus enemigos les destruyeran, no, hermano. No les destruyeran, no pudieron destruirles. ¿Sabe qué hizo el enemigo? Algo que siglos después un hombre llamó y dijo lo siguiente, hermano: divide y vencerás. ¿Sabe qué más decía este tipo ingrato, hermano, que lo usó como asta de bandera la guerrilla, el comunismo? ¿Sabe qué más decía él? Si no puedes contra ellos, únete a ellos. Este hombre, hermano, tenía una mente, como bien se dice, maquiavélica, porque él era de nombre Maquiavelo, y de ahí el término que ya se usó como verbo maquiavélico, ¿verdad? Para dividir, y si no puedes, divide, si no puedes, únete. Hermano, Israel fue dividido y un reino dividido no puede prosperar. Un reino dividido a sí mismo no prosperará. Por eso la Biblia dice: y sed y que seamos de un mismo espíritu, porque sabe el Señor que divididos los hermanos, lo único seguro es el pleito, lo único seguro es que va a sucumbir tarde que temprano esa empresa, esa iglesia, esa nación, ese pueblo, esa aldea, pero donde son de un solo espíritu, aleluya, donde es un mismo pensamiento, donde es un mismo desear, un mismo orar, convicción. Por eso la Biblia dice: donde dos o tres se unan y pidan por lo mismo y crean y oren y lo pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Aleluya, hermano, qué difícil es mantener la grey unida en el aspecto de que sea un mismo espíritu, porque pueden estar 1000 personas juntas y las 1000 personas tener deseos diferentes, estar divididos, hermanos. Pero en esta hora maravillosa yo quiero transmitirles con todo mi corazón lo siguiente, en el nombre de Jesús. Dividido Israel, el enemigo empezó a hacer de lo suyo. Sin embargo, hermano, la nación del sur, que era la nación de Judá, y la nación de Israel, que era la nación del norte, en uno de los dos iba a tener que poner Dios su perfecta voluntad, y en el otro el agrado maravilloso de su voluntad. Y esta cayó sobre Judá y su hermano Benjamín el pequeño, porque ellos se mantuvieron a total discreción, hermano precioso, sobre las enseñanzas de su padre el rey David, su padre Salomón, mientras éste caminó bien con el Señor. Y así los que fueron pasando e hicieron las cosas bien, aunque casi ya no se encuentra tras la muerte de los descendientes de David un rey bueno, hermano. Pero Dios había hecho para con David, ovejas del Señor, un pacto sempiterno, o sea que no iba a terminar. Y tanto es así que de la hermosa descendencia de ese dulce cantor de Israel, aleluya, que cuidaba ovejitas, que si bien su principio fue bien pequeño, su final fue bien grande. De esa casa, de la casa de David de Judá, nació el Salvador del mundo, Jesucristo de Nazaret, Jesús Emanuel, que nació, hermano, en un pesebre, nació allá en Belén, aunque él era de Nazaret, oveja. Escúcheme, ahí venía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero eso no se notaba. Hermano, los enemigos de Israel estaban alegres que al final el más grande enemigo a veces lo tiene uno, hermano, aleluya. Se lo voy a describir de esta manera. Escúcheme, preste atención, se lo suplico. ¿Por qué cree usted que salió esta enfermedad? Cabal, hermano, en los días en que venían las elecciones en el país, en la nación más grande del mundo. ¿Por qué cree que salió? Por los hombres que cuando yo estudié, y mi prima Lisette me sabrá a lo que me refiero, y aquellos que se graduaron y nos graduamos en computación, y nos
85, que era cuando empezó el auge computacional. ¿Se acuerda que uno programaba en COBOL, Pascal, en DOS, en BASIC? ¿Se acuerda? Antes que aparecieran las plataformas como Windows, que ya vino a simplificar, ya no había que programar desde el principio, sino a adecuar programas de molde universal a los de molde individual. Oiga, pues resulta que el mismo que se encargó de poner el programa en esas computadoras empezó a sacar virus. Entiéndase, programas que se camuflajeaban, entraban a un programa hecho y lo contagiaban. Y una vez contagiado, la información se perdía, se revolvía, se arruinaba, hermano. Y había entonces que comprar el antivirus, hermano, para que viniera, se metía, y eran programas que destruían los programas contrarios y ya la computadora podía funcionar bien. Pues qué casualidad que antes que se desatase esta gran mortandad, ese mismo hombre salió dando una plática, ya lo hemos dicho, usted ya lo ha visto cientos de veces, donde ese hombre dice, ¿y qué tal si la próxima guerra no fuera esta y sale una explosión atómica? Pero ¿qué tal y la próxima guerra fuera esto y sale exactamente el virus del cual estamos hoy teniendo tantas bajas y dolores? Hermano, perdóneme, en ese mismo orden de ideas quiero testificarle lo siguiente. ¿Sabe por qué fue tan peleada, hermano, las votaciones de ese país? ¿Sabe usted por qué hubo fraude en ese país? Y esos fraudes se veían solo en nuestros países latinoamericanos, ni siquiera en los nuestros, en Júpiter, Saturno, en otras latitudes. ¿Sabe por qué? Porque ellos lo que quieren, los Judas de esa nación, es quebrar la economía de esa nación, es quebrar el curso capitalista, es generar un sistema igualitario que no es otra cosa más que el socialismo, comunismo, pero vestido de socialismo. ¿Me entiende lo que le digo? Es comunismo, pero vestido de ayuda, vestido de regalo, vestido de, mire, están regalando pero alguien no paga. Vamos a regalar gasolina todo el año, todos felices, y la moneda devaluándose, hermano. O sea, no puede ser. Eso es el socialismo comunista, como lo hemos visto. De esa cuenta, el país de la Argentina, si usted no lo sabía, no aceptó la vacuna Pfizer para ellos propagarla, diseminarla profusamente, como es ahora para ellos la Sputnik rusa, porque lógicamente la Pfizer es la vacuna Mercedes-Benz del capitalismo, ovejas del Señor, porque allá todo es regalado, si usted no lo sabía. Por ahí está el pastor Lancri, que es de todo mi cariño, de mi anterior conocimiento. Él es un médico rural allá en la Argentina. Él tiene a su cargo, creo que como 1000 enfermeros, hermano, un hombre de toda una vida. Te bendecimos, Lancri, y te amamos. Declaramos sobre ti palabras de bendición, porque a pesar de estar en un hospital universidad con 5000 empleados hasta el día de hoy, tu cuerpo ha sido preservado de esta enfermedad, y tú sí has estado en primera línea. Estás ahora mismo, mientras yo predico, él si está de turno, está en primera línea, hermano. Pues en ese país dijeron no, porque es capitalista. Entonces abrazaron la Sputnik y la AstraZeneca, porque esas no valen $2, creo yo, la vacuna, contra $126 que cobran las aseguranzas de Estados Unidos al gobierno por la vacuna Pfizer, la Johnson & Johnson y no sé cuáles otras más, que honestamente a mí no me interesa. Pero quiero decirle algo, hermano, el tema es quebrar a esa nación. ¿De dónde cree esas avalanchas mare magnum de gente, las caravanas de inmigrantes? Solo quedó ese señor presidente en esa nación que estamos hablando y se detuvieron las caravanas como venían. ¿Por qué antes no dejaban pasar a la gente y ahora la misma policía de inmigración ayudando a los inmigrantes a cruzar el río, agarrándoles a los niños en brazos? ¿Por qué dividiendo familias se quedan con los niños? Ya estando el niño allá es carga para el Estado, tienen que autorizar al papá para que entre junto con la mamá. Hermano, eso no se había visto. El tema es quebrar ya se me iba a salir la palabra a mí, del billete, de la moneda de circulación de ese país, para entonces sentar lo que nosotros conocemos como el nuevo orden mundial. Ese país no lo deja, y la Biblia sí lo menciona, que va a haber un solo Dios,
una sola moneda y una sola ley. Y va a estar al cargo de él el anticristo, hermano. Va a estar el falso profeta y va a estar la bestia. Y estos tres son humanos comunes, son personas comunes. Que hasta el día de hoy sabemos que los tres son hombres. Que por lo menos uno de ellos es de agrados iguales a él. O sea, homosexuales, no heterosexuales. Porque la Biblia, hablando del anticristo, dice que menospreciará el amor de las mujeres. Así que si usted conoce a alguien que tenga tintes de anticristo y de casualidad se le cae la mano, pueda ser candidato. A usted no se le cae la mano, ¿va, hermanito? Usted sí es, pero bien lleno de Dios, ¿va, hermano? Gloria sea al nombre del Señor. Y aquí sigo con lo siguiente, hermano, que dice que él apostó sus baterías en contra de Israel. Entonces, hermano, explíqueme con mucho gusto, aleluya. Ovejas del Señor. Jesús dijo, yo no vine a traer paz entre madre y madre, hijo y madre y padre. Vine a traer división. ¿Cómo así, hermano? Sí, ovejas. Porque tú, hijo, que estás aquí y me estás oyendo, si tu padre te dice que tú te drogues, dile que no. Y dóblate en contra de esa orden satánica. O que te dices, no sos hombre si no te tomas esto, o si no fumas esto, si no te inyectas nada de... La hombría no se prueba así. La hombría es aquel que sabe ser varón delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque él no esté presente físicamente, sí lo está espiritualmente. Pues oiga, hermano, resulta que esta enfermedad lo único que hizo fue dividir al pueblo del Señor y ni nos hemos dado de cuenta. ¿Sabe por qué? Porque aquí estaban peleando hermanos contra hermanos. Pero Dios tiene que mostrar su fuerza sobre uno de los dos. Uno de los dos tiene que estar bien. Y si los dos están malos, pues Él lo va a decir. Pero aquí dice la Biblia, y estaba Jehová con Josafat, por cuanto él estuvo en los primeros caminos de su padre, el rey David. Allá no contaba su padre Asa, allá no contaba Jeroboam, Roboam, Salomón, no. Él dice tu padre David, porque sabe algo, hermano, para las cosas buenas sí tenemos que llamarlas por su nombre. Para las cosas buenas no tiene que haber 4, 5 y 6 generaciones, sino yo tengo que andar en los caminos de mi padre, mi abuelo Eduardo, mi abuelo Ezequiel, mi abuelo Juan. Yo debo de andar en las cosas que ellos hicieron bien delante de Jehová de los ejércitos y decirle en los caminos de mi padre, cuando realmente David era como 4 o 5 generaciones atrás. ¿Por qué no dice la Biblia en los caminos de tu bitatarabuelo David? No, en los caminos de tu padre, el rey David. Ovejas del Señor, escúchenme en esta maravillosa hora. Escuche, por favor. ¿Por qué se enfrentaron los dos hermanos? Había necesidad de sacar a luz. Por eso la Biblia dice, aquellos que se fueron de entre nosotros, bueno fue porque no eran de nosotros. La Biblia dice que aún las divisiones son necesarias. La Biblia dice que hay quienes predican por dinero, por fama, por deseos personales, por orgullo, por lo que usted quiera. Mas la Biblia dice, mas al fin Jesucristo es predicado. Sea por lo que sea, Cristo es predicado. La palabra nunca regresa vacía, jamás. Cada palabra que usted diga va a traer fruto. Nunca calles tu boca, siempre bendice. Da una palabra de vida, una exhortación llena de salud, llena de camino. Dice que tengo problemas, sí, pero la más grande solución se llama Jesucristo. Fíjese que tengo temor, sí, pero la Biblia dice confiad, yo he vencido, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo os la da, yo os la doy, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí quiero entrar a la línea recta, hermano, final de este hermoso mensaje en esta hora. Nuestro Padre Celestial nos enseñó que en los últimos días iba a venir esta misma división. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo conozco hermanos que sacan hasta una retaquila, decían mis ancestros en Guatemala, o sea, una lista de ejemplos de por qué no vacunarse. Pero hablo no los patológicos, no los sanitarios, no los científicos a los cuales hay que prestarle total atención, sino que han hecho una mezcolanza, hermano, de las vacunas. Si, hermano, hay vacunas que a usted y a mí nos pusieron, y como dice mi paisano Arjona, y no me invitaron, ¿va, hermano? Nos pusieron vacunas y ni sabemos vacunas de qué o qué otras cosas traían anexas o aleatorias. Y aquí estamos.
Y la Biblia dice, comerán y beberán cosas mortíferas y no les harán daño. La Biblia dice, sostendrán en sus manos serpientes, y la serpiente es por antonomasia la imagen de la farmacopea, de la medicina, hermano, que Esculapio inventó y oficializó para dicho efecto. Y la Biblia dice que sostendremos en nuestras manos serpientes, que a cualquier otro, una serpiente desde que nace, de las que son, hermano, venenosas, trae veneno para matar hasta 10 personas saliendo del huevecillo. Por eso cuidado con que niños que me oyen, jóvenes que me oyen, adultos imprudentes que me oyen, si ustedes ven una culebrita salida del, ¡ay, qué linda! Miren, hermanos, sépalo, se muere si es una serpiente venenosa. ¿Cómo saberlo? No toque ninguna. Si no sabe para qué, ¿será o no será? Voy a orar. Eso no es de orar, hermano. Usted apártese de ahí. Pero vuelvo con ustedes en esta maravillosa hora, ovejitas. Sí, correcto. Mire, todo lo que brilla mucho es lo más venenoso. Las serpientes con demasiados colores, las más venenosas. Las ranas, los batracios, los sapos con más colores son los más venenosos. Las arañas que traen unos dibujitos muy coloridos, las más venenosas. Las mujeres que se pintan el pan, no, ya vale, hermano Jairo, también a usted, si usted tiene que pintarse, píntese su pelito lindo. Usted también, hermano, nomás no se lo pinte color neón, que a 2 kilómetros lo miren a uno, porque eso es pelear luz, tinte contra tinte, hermano. Pero la Biblia nos enseña, ovejitas del Señor, que Asa se peleó contra sus propios hermanos, que ahora tenían templos inmundos delante de Jehová, réplicas baratas, réplicas asiáticas, le iba a decir yo, pero no, hermano, porque lo único bien hecho que hicieron ahí, como dicen los memes, es este virus, hermano, porque este sí se corrió mundialmente, hermano. De hecho, el Washington Post ha estado sacando a luz correos, hermano. Ay, Dios, del doctor número 1 de esta pandemia, de ese país, en los que al parecer él ocultó información el día en que se escapó este virus, de donde sabemos que se escapó. Y ahora eso está en el hervidero. Pues si eso lo sabíamos, hermano. Esto ha sido una componenda. Satanás quiso encerrar, ya lo predicamos, a toda la humanidad, estando el pueblo del Señor aquí, y eso no puede ser, aleluya. Mientras esté el cuerpo de Jesucristo, no hay demonio, no hay potestad, no hay hombrecito de barro, hermano, aleluya, que pueda, porque dice la Biblia que Dios vela sobre su palabra para que ésta se cumpla. Y Dios no es hombre, ni es hijo de hombre para mentir o para arrepentirse. Y Él ha dicho: lo que yo he dicho se cumplirá. Y he aquí que yo velo sobre mi palabra para que ésta se cumpla, aleluya. Y óigame, oveja, yo cierro mi Biblia para decirle lo siguiente. Se dividió el reino. ¿Por qué le digo que se dividió? Porque hoy está la gente, hermano. ¿Será que me vacuno o no? Miren, hermanos, yo tengo personas ahorita, mientras yo hablo, que están en un hospital, que si hubiese existido la vacuna en mi país, que no solo mi país tiene carencia de ese antídoto, hermano. Mentira, sería yo falaz si así lo dijera. No, pero sí, mi país es uno de los países de toda América que es el que tiene más carencias de esa vacuna. Si esa vacuna estuviera aquí, por lo menos 2 personas que entraron hoy a esos hospitales improvisados por emergencia no hubieran entrado allí. Y le voy a decir lo que la Biblia dice: retener lo bueno y desechar lo malo. Si usted se vacunó, en el nombre de Jesús, dígale a su cuerpo por convicción a Dios, que en mi cuerpo se quede solo lo atenuado, lo correcto. Todo lo demás yo lo desecho en el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya, hermano. Poderoso es Jehová. Y por otro lado le voy a testificar lo siguiente. Hermano precioso, tenemos que entender que es una época de mucha confusión. Porque están los que dicen: hay que vacunarse, pongan lo que pongan. No, tampoco, hermano, perdonen. Y los que radicalmente dicen: no, hermano, yo no me dejo poner la marca de la bestia a usted, porque hay gente que habla hablando en ruso. Fíjese, se le puso un señor los ojos celestes y a otro rojos. Esas son mentiras, hermano, también. Mire, la gente tiene una lengua peor que
carretera, hermano, de larga, hermano. No, hermano, debemos, mi pastor decía, yo soy enemigo de suprimir. Yo soy amigo de modular, decía mi pastor, que al final de su vida, si él dejó 2000 iglesias fundadas, cuando no había nada, cuando ser evangélico, hermano, era peor que tener, COVID, ¿verdad, hermano? Y andar, tengo COVID, y todos huyendo. No, eso era ser evangélico. Pues cuando él, Dios lo levantó, bueno, a él le escupieron en la cara, le botaron sus anteojos, lo insultaron de formas terribles, estando en Israel, en Palestina, hermano, quisieron matarlo. Una área armada de la OLP a él allá, y los judíos también ortodoxos, porque él dijo, en este monte los van a vencer a ustedes, y él les dijo, ustedes no se llaman Israel, aleluya, ustedes se llaman Jacobo, ustedes deben de cambiar de Jacobo a Israel, hermano. Mire, ese era mi pastor. Bendita sea la memoria de ese santo varón y bendito sea ese Espíritu Santo, porque levantaste un hombre lleno de tu poder, un hombre que caminó como plomada, que glorificó tu nombre. Bendito sea, Señor, que podamos andar en los caminos de nuestro Padre, el Rey David, haciendo las primeras obras. Aleluya. Ayúdanos, Jehová, a permanecer de pie. ¿Por qué? Porque empezó el tiempo de la luz contra luz, que lograron dividir a los hermanos. ¿Cuánto tiempo cree usted que lleva el hermano Jairo diciéndole a las ovejas que pueden llegar con la distanciación, sanitización que la ley indica, y aún así no llegan las ovejas? Yo tengo gente cuando salgo del país que me dicen, hermano, dichosas sus ovejitas, dice, yo quisiera vivir allá para congregarme con ustedes. Y yo en mi corazón digo, ay, ¿dónde estarán las ovejitas dichosas que ni yo las miro, hermano? Alabe a Jehová y disimule. Aunque yo entiendo, hermano, porque yo mismo les he dicho que seamos prudentes. Hoy le mandé un audio a todos, buscando la mesura, buscando el equilibrio. No tenemos que dar alardes de fe, ovejas del Señor. Ahí han fallado los mejores. Decía un hombre del mundo, creo que si no se volvió a Cristo, ese está en el infierno. Como era Napoleón Bonaparte, él decía, en la confianza está la derrota. Oh, hermano precioso, escúcheme, en el amor del Señor. Lograron dividir al pueblo del Señor en la primer pelea, en el primer round. Pongón cayó por allá, como cayó el alcalde de una localidad de un país que yo conozco, hermano. Va a entrenar y él salió. 2 sopapos le dieron y por allá cayó el pobre señor, hermano. Pues, hermano, el pueblo del Señor se parece a ese pobre alcalde que de un chipotazo por allá cayó, hermano, el chipote chión, ¿se acuerda usted? Yo como quería un chipote chión, hermano, y eran tan caros, hombres, malvados con los niños. Al final lo tuve, verá cómo chipoteaba yo a todos, pero miren pues, ovejita, esta enfermedad desató criterios en toda la sociedad a nivel mundial. Tanto es que quiere que le cuente algo aquí entre nos, hermano, que en Estados Unidos, bueno, no allá, en otro país de por allá, dan hasta dinero a cambio que la gente se vacune, porque de nada va a servir tanto esfuerzo si no se logra vacunar. Por lo menos el mínimo común aceptable es 75%, para que en el otro 25% se vaya perdiendo el virus, de tal manera que yo les estoy testificando en esta hora. En mi país, si Dios lo quiere y al ritmo que van, se va a lograr atenuar esto a mediados del año que viene. Ahora, ¿por qué le digo esto? Mire pues, las autoridades que están en cierta nación del mundo han estado erogando y erogando y erogando, comprando, sacando, gastando dinero en vacunas, mismas que no llegan. ¿Sabe por qué? Porque están esperando que las naciones del primer mundo, las naciones millonarias, civilizadas, que tienen el dinero, la riqueza, se vacunen ellos. Y saben los países tercermundistas que de nada les sirve a ellos si se vacunan solo ellos y no nos vacunan a todos los demás que no somos ellos y que somos simples mortales. Entonces tienen que empezar a regalar la vacuna, y entonces decir, no, esta la compramos, la que nos regalaron fue esta, y mentira, hermano, para seguir robando. Pero la Biblia dice, hermano, que ellos, hermano, los que predican, comamos y bebamos, porque moriremos, hermano. Aquellos que han hecho de su vientre un Dios, ellos van a pagar caro, hermano.
sino en esta vida. Ay, Dios, hermano, ellos están tristes, hermano, porque los humanos que fallan y se les cobra en este lado y se arrepienten y se convierten dichosos. Pero aquellos que no les son perdonados ni en esta ni en la otra edad, sus infamias, hermano, aleluya. Porque yo sí tengo un amigo, hermano, que yo le voy a testificar a usted. Yo procuré no ir incluso a su entierro, hermano, que para ese momento ya mi país estaba abierto a eso, porque en un principio, ¿se acuerda? Que envolvían en nylon y nadie podía ver dónde se enterró a las personas. Yo no fui, hermano, porque yo todavía hablé con él una tarde y me dijo: Jairito, vieras que aquí es un calor insoportable y en la noche es un frío que no se aguanta. Y la comida, me dijo, es una comida desgraciada, me dijo sus palabras. Él tenía 42 años, hermano, y tenía un gran ministerio, hermano. Cosas que él me profetizó por la boca de Jehová todavía se están cumpliendo. A alguien Dios le va a cobrar. Todo lo que pudiendo hacer no se hizo. Por eso la Biblia dice que todo lo que pudiendo hacer no se hace es tomado por pecado. Él dejó 3 niños huérfanos, hermano, y dejó una mujer viuda. Pero yo sí puedo decir que hay un Dios que todo lo ve, hermano, y se lo ha de cobrar a ese Herodes, hermano. Benditos sean los gobernantes, hermano, que han hecho más allá de sus fuerzas por traer los antídotos a sus connacionales, hermano. Es más, que hasta han regalado, hermano, medicamentos. Hay un presidente cercano a nosotros que hasta nos obsequió $1,000,000 a nosotros que somos la patria grande. Nos regaló 1,000,000 en donaciones de comida, lo peor de la pandemia. ¿Y sabe qué hacían ciertas personas? Sacaban, esto es mucho, y lo echaban en bolsas y hacían bolsas y ponían sus fotos de milicia, hermano, en sus fotos de política, hermano, de propaganda, que es ilegal toda vez que no se está en campaña todavía, hermano. Pero, hermano, mire, ¿quiere que le diga algo? A todos nos ha sostenido Jehová en medio de esta batalla. De veras yo puedo testificar, y sé que usted también, que no nos quedamos ni un solo día sin comer, hermano. Miren, en muchos países desdichadamente cercanos al mío, se perdonaron deudas, luz eléctrica, pago de esto, se daba dinero a la iniciativa privada y a la pequeña y mediana empresa. En el país que ya le mencioné yo, se hizo lo mismo, pero nunca se encontró ese apoyo. El dinero que se mandaba por medios electrónicos llegó la primera, la segunda se tardó como 6 meses y la tercera creo que solo el 70% de lo prometido dieron, pero igualmente se erogó de las arcas del Estado. Pero le voy a decir algo: con el hombre o sin el hombre, el que tiene la última palabra es Jehová de los ejércitos, aleluya. Porque yo conozco un hombre, hermano, en un país, que él se internó en el mejor hospital de ese país, pagando 100,000 quetzales diarios, y estuvo 42 días, hermano, contaminado con el COVID. Ya un hombre de la tercera edad, pero un multimillonario. Y al final sucumbió delante de la enfermedad. O sea, él pagó 4,200,000 quetzales en moneda de mi país y no se salvó. Lo lamento, hermano, porque hoy estuve donde el hijo de mi dentista, y fíjese que hasta estuvimos viendo la fecha donde yo le dije a la asistente del doctor, que era mi dentista desde hace 25 años o tal vez más: señor Mari, tómenos una foto, le dije, sin saber yo que despidiéndome estaba de él, hermano. Y fíjese que cuando salí, Marian se confundió de dónde la iba a encontrar y tuve que dar la vuelta. En esa confusión que hubo, mi dentista se encontró con ella, hermano, y le dijo: Marian, quédese conmigo que aquí es un poquito feo el área. Y él se estuvo con ella hasta que yo di la vuelta a la manzana, y no sabía yo también que se estaba despidiendo Marian, hermano. Y cabal un jueves como hoy, del año pasado, del mes de junio,
Antes de predicar, su asistente me dijo: don Jairo, quiero participarle que el día de hoy partió a la presencia del Señor el doctor Garrick Morales Bravati, a la presencia del Señor. Oh, hermanos de mi corazón, yo cómo no voy a estar agradecido, hermanos. Si Dios, que es mi testigo, sabe que he estado en los hospitales, hermano, entregando ovejitas, que decían: pastor, yo no quiero irme sin que ore por mí, por favor. Y yo, hermano, tal vez no eran ovejas mías, porque voy a ser sincero, pero igual, hermano, en las que pude y me dejaron como que era robot, hermano, me ponía de esto, yo sudo por nada, pero me ponía 2, 3 mascarillas, lentes, hermano, que se humedecían por la respiración. Y ahí, hermano, mire, entregados en las manos de Dios, yo vi cómo de las salas, de los cuartos, de los hospitales salía hasta el más impío, suplicando una oración, una palabra de fortaleza. Porque la Biblia dice que en el día de la angustia será Jehová refugio en contra del turbión. La Biblia dice: a él correrá el justo y levantado será. La Biblia dice: la oración del justo puede más que el COVID, puede más que los brujos, puede más que los hechizos, los entierros, las maldiciones. La oración del justo puede más. Alabanzas, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia dice: si se convirtieren y clamaren a mí, se volvieren de sus malos caminos y oraren, yo oiré desde el cielo y los bendeciré, sanaré sus tierras y daré la lluvia en sus tiempos. Hermano, este es el tiempo en que nos han enfrentado hermanos contra hermanos, pero Dios ha de sacar a luz, porque está escrito: viene el día en que se definirá y se conocerá entre el que sirve a Dios del que no le sirve. ¿Sabe por qué le digo? Porque ¿dónde están esos grandes hombres que tienen el número de celular de Dios? El 1-800 Dios, que ellos tienen acceso directo. Yo no los vi, no sé si usted los vio, hermano. Yo digo que estaban guardados en una isla con todo el dinero que tienen para no infectarse, hermano. Mire, pues ya me puse feo, ¿verdad? Hablando, vaya que no estoy diciendo nombres, hermano. Pero perdóneme, ovejita. Ahí estuvieron las televisiones, las cadenas de televisión. Se pudieron haber gastado los millones que de todas formas al anticristo le van a quedar, se lo hubieran gastado, hermano, predicándole a los hombres que Jesucristo vive, que todavía no es tiempo del fin. Hermano, desde esta plataforma pequeña y humilde, hermano, dijimos que este no podía ser el fin, hermano. Y Dios en su fineza ha respaldado a un pequeño remanente que somos tal vez 500 millones sobre toda la tierra. Pero dice la Biblia: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios del que no le sirve. Y está hablando de un mismo pueblo, de la iglesia, de él, o que tiene el nombre que vive, pero que está muerto, hermano. Y ese nombre que vive, ¿dónde cree que está? En un megatemplo, hermano, en un gran canal de televisión, en un satélite, en una cadena de 3,000 iglesias, sí, que tiene nombre que vive, pero está muerto, hermano. Saludo a mi hermana Leslie Morales, te bendigo, Leslie. Que el fuego del don de Dios que puso en ti desde pequeña, asegura a tu madre, y como testimonio personal yo lo ratifico, que Dios habla por tu boca. Sean encendidos siempre tus ojos, y como fue Samuel, que aunque envejeció, sus ojos no se apagaron, aleluya. Él siempre tuvo encendidos los ojos celestiales, los ojos del mundo espiritual. Oh, hermano que me escuchas y amigo, que estás con nosotros. Hermano Antonio Espina, te bendigo. Eric González, te bendigo, hermano. Bendigo a tu amada familia, a tu esposa, a tu nena, a tus nenes. Te bendigo, hermano. Bendigo a mis hermanos de Long Beach, a la iglesia de Fort Worth en Texas. Bendigo a la iglesia que está en California, a la que está en Puerto Rico, que nos miran desde Puerto Rico, hermano.
Tulipán, te bendigo, mamá, te bendigo, nene, te bendigo, sobrino. Dios es bueno. No manda el hombre, el que manda a Jesucristo. La Biblia dice, en lo que Dios unió, no lo separará el hombre, hermano. Y si lo que tú tienes, Dios lo unió, no lo puede destruir la parte humana, porque siempre va a prevalecer lo que Dios ha formado. Así que yo le agradezco al Espíritu Santo de Dios por esta noche tan preciosa que Él nos ha permitido tener ovejitas para glorificar su santo y su maravilloso nombre. Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecer por sus misericordias, por sus finezas, por sus bondades. Padre Celestial, yo quiero bendecir, Señor, a todas las familias que hoy nos ven. Padre, yo te agradezco, Señor, porque nos has guardado en medio de esta desgraciada enfermedad que los hombres se unieron para hacer el mal, Señor. A los hombres que tal vez tú honraste, Señor, haciéndoles un gran nombre, teniendo grandes fortunas. Las usaron como hicieron estos del norte de Israel, para hacer templos a Baal, para levantar perfumes, sahumerios, a espíritus caídos, que no eras tú, Señor. Igual ahora, en lugar de usar, Señor, sus fortunas, pero tú les has de cobrar, Señor. Uno de ellos ya salió en noticia mundial que su hogar se destruyó ya y está divorciándose. Alguien que nadie pensaba que podía hacerlo, el hombre más rico de la tierra. Es que delante de Dios no hay rico ni hay pobre, hermano. El único que vive es Él, y Él vive para siempre. Él carga una balanza y pesa los corazones. La balanza de Dios no es corrupta, hermano. El Señor ha dicho, venid a mí y estemos a cuentas. Él ha dicho, hermano, si tú tienes cuentas pendientes con Él y yo también, acerquémonos pues a Él. Busquemos la paz. Busquemos, hermano, el gozo, la victoria entre nosotros. Porque Él vive para siempre y reina, hermanos. Yo quiero pedirles en el amor del Señor que en esta hora ustedes ahí en su hogar, agarre de su mano a su nene, a su esposita, a su esposo y honre a Dios con unas palabras de alabanza. Dele gloria a Dios por los hijos que Él le ha dado. Bendiga a su esposa, a su esposo y dígale que le agradece a Dios que hemos sido preservados, sabiendo que la Biblia dice, y si vivimos para Dios morimos, y si morimos para Dios morimos, sea pues que vivamos o que muramos, somos del Señor. Por esto digo, ausentes en el cuerpo, presentes en el espíritu. Aleluya. Bien vista es a Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová. Pero la mejor muerte es la muerte que podemos tener ahorita. Muerte al pecado, muerte al odio, muerte a la maldad, muerte a todo lo malo. Y decirle sí a Cristo. Gracias te damos, Señor. Pon tu mano de poder, Señor, sobre cada cuerpo. Pon tu mano sobre la vida de Maíba, de Antonio, de Oscar, de Carlos. Sobre la vida de Jorgito, Orfe. Padre, pon tu mano sobre Carlos Mejía, sobre Batres, sobre Valesca, Señor. Pon tu mano, Espíritu Santo, sobre los amigos, Señor, de mi prima Brenda del CID. Sobre la vida de Tesh, Padre, allá González, Señor, donde ella está. De estas personas que entraron hoy, Señor, al hospital provisional, los que dieron positivo, como entre 8 y 12 personas que dieron hoy positivo, Señor. Yo vengo con mis hermanos, Señor, agradecidos, humildes, temerosos delante de ti, a pedirte que por favor revierta, Señor, los daños de esa enfermedad y que no solo salgan como estaban, mejores, que no queden secuelas ni en el páncreas, ni en el hígado, ni en los riñones, especialmente en los pulmones. Padre, yo te pido por el poder que hay en la sangre de tu precioso Hijo Jesús, que nos escuches esta noche, que nos respondas, Señor. Nosotros para los humanos somos simples mortales y eso no nos importa, mejor así, porque el incienso puede más que el insulto, lo sabemos, por lo menos a los hombres. Y yo te pido, Padre, que pongas tu mano de poder, que hagas milagros. Fiebre, yo te reprendo, fiebre, suelta los cuerpos en esta onda, en esta hora. Cefaleas, vete. Hipoxia, vete de los cuerpos en el nombre de Jesús. Problemas estomacales, todo conjuro, toda hechicería, cosas que se comieron antes de venir a Cristo, cosas hechizadas, entierros, maldiciones,
tierras de 7 cementerios. En el nombre de Jesús rompo toda ligadura, rompo toda mal. Ahora se rompe pues todo pacto hecho en las tinieblas, en la oscuridad, en el nombre de Jesús. Rómpase ahora aquello que los ojos humanos no vieron, pero sí las potestades caídas salgan a luz y váyanse ahora de tu vida, de mi vida, de la vida de nuestros ancestros, como de la descendencia que hemos de dejar en nuestro paso por esta tierra. Padre, por tu palabra sean hechos prodigios y milagros. No importa quiénes se burlen, importa los que creemos, porque está escrito: si 2 o 3 se convinieren y creyendo oraren por una misma cosa y la pidieran al Padre en mi nombre, esta será hecha. Y aquí hay más de 3 personas. Señor, nos juntamos siempre entre 300 y 400 personas que creemos en la misma cosa por la cual hoy pedimos. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Amanda, Roba, Sohaba. Son tiempos de confusión. El libro de Daniel capítulo 12 dice: son días de angustia como no han habido ni habrán antes. Así dice el capítulo 12 del libro del profeta Daniel. Son días de angustia, mas la Biblia dice: díganle al justo, aleluya, que le irá bien, aleluya. Jesús dijo: confiad, yo he vencido. Él lo dijo, no lo dijo un hombrecito cualquiera, lo dijo el que vive. Confiad, yo he vencido. El que perseverare hasta el fin obtendrá la corona de justicia. Por el poder que hay en la sangre del Cordero, yo les bendigo. Este domingo tendremos Santa Cena. Por favor, se comunica con nosotros por el tema de los espacios, que los tenemos limitados presencialmente. Y si usted en su casa tiene su vino y su pan, hermano, ¿por qué va a dejar de tomar la Santa Cena del Señor si es una ordenanza? Pero más que una orden, es una bendición acercarnos a los santos elementos del Señor. Les bendigo en esta hora. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermanita Brenda del CIR, te bendigo. Bendigo a mi hermana Beli. Hermana Beli, yo no tengo palabras para cómo agradecerle a Cristo tus bondades, tu amor. Bendigo a tus hijos, a tu esposito, a tu papaito lindo. Bendigo a mi hermano Tavo Soy. Te bendigo, Tavo. Bendigo tu salida, tu entrada. Y a todos aquellos hermanos, que la familia Sandoval Santos, hermano, también. Yo los bendigo y agradezco al Señor que no se han olvidado de aquellos que os han enseñado la palabra. En el nombre de Jesús, los espero este domingo a las 12 del mediodía, y a los que presencialmente pueden llegar, por favor, solo nos manda un mensajito, porque no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre hacer. El Salmo dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso lo sabe también Satanás. Por eso él no quisiera que nos congreguemos, pero no, hermano. Bueno, si usted va a trabajar, si va a estudiar, si sale a la calle, pues también hay que irle a dar gloria a Dios. Y si saliendo a esos lugares donde lo que ves gente patana, sicario, ladrón, lo que sea, Dios nos ha guardado, ¿cómo no nos va a guardar para ir a glorificar su nombre? Si ahí, además de que Él nos guarda, nosotros también nos guardamos con todo lo que la ley sanitaria nos indica. Hermanita Claudia, te bendigo, mi sobrina amada, te mando besos, nena preciosa, alabo al Señor Jesucristo. Saludos a tus padres, a mi amado hermano Isaías Gamaliel Úbeda. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hay poder, reciba confianza, hermano. Esto va a pasar, ahí se va a acordar de mí, porque ya pusieron el presidente que querían, no lograron botar la moneda como deseaban, no es el tiempo, pero según la Biblia va a ocurrir. Así que en el nombre de Jesús les espero el día domingo, en el nombre de Jesús, y aquellos que quieren apoyar al ministerio, por favor pídanos la información bancaria, se la haremos llegar en la bandeja. Una vez usted lo haya pedido, se la haremos llegar, y desde ya sepa que el Dios del cielo nunca olvida aquellas obras, porque está escrito: y se abrió otro libro, el libro de las obras, y las obras que en él estaban escritas. Dios les bendiga y les guarde. Buenas noches. Amén y amén.